A solicitarle a nuestros asistentes permanentes invitados ponernos de pie para dar inicio a la en el nombre de Dios y de la patria, sea inicio a esta sesión de Comisión de Trabajo y Previsión Social. Quiero, como siempre es de costumbre, saludar a todos los asistentes, en particular a quienes son integrantes permanentes de esta comisión, como el senador Galilea, el senador Moreira, y también a la espera del senador Saavedra y Matías Walker, que ya estaban, pero seguramente se integren en algunos minutos. Saludar a los asesores, saludar a los invitados especiales, también desde el Ejecutivo, saludar a nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, y Previsión Social, y saludar también a la colega parlamentaria diputada Erika Olivera. Y quiero hacer una mención súper especial. Tenemos aquí de manera presencial a Claudia Salgado, hermana de Karen, también a las representantes, abogadas del movimiento Ni Una Más o Nunca Más, No Más Otra Karen. Y a quienes han estado también impulsando desde todos los espacios, creo yo, territoriales, que este proyecto hoy día salga a la luz, se termine su tramitación, y para esos efectos, por supuesto, que agradecemos su presencia, como también vía Zoom a quien vemos de inmediato, a la ex senadora Carolina Goich, que también está presente. Viene para el segundo proyecto, pero ya creo que las mujeres que estamos no solo en este camino legislativo desde el Parlamento, también desde el Senado, hemos sido, creo yo, súper protagonistas en todas las modificaciones normativas que han resultado de un trabajo serio, con mucha convicción, independiente del color político, muy transversal respecto a cómo nuestro sistema legal y particularmente nuestra legislación no replique nunca más un modelo machista, sino que integre disposiciones, leyes que se hagan cargo de las necesidades de protección y garantía de las mujeres en todos los espacios, y justamente el proyecto que hoy día va a ser sometido a discusión y a votación final en esta comisión tiene ese objetivo y ese sentir. No solo en nombre de Karen, de muchas que han vivido acoso sexual en el pasado, lo están viviendo actualmente sin duda, y tal vez al futuro esperamos que eso sea cada vez menos, y en ese contexto, por supuesto, acoso laboral, queremos que no vuelva a ocurrir. Quiero en principio darle la palabra a nuestra secretaria, si es que hay cuenta, para comenzar de inmediato entonces con los puntos de la tabla que ya están definidos y que obviamente en su tenor principal en el número 1 es discutir y votar las indicaciones pendientes del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y los otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral sexual o de la violencia en el trabajo, de acuerdo a lo que está contenido, ¿cierto?, en el boletín 15093-1 y la que hemos denominado, ¿cierto?, Ley Karen. Así que, de inmediato, querida secretaria Pilar. Sí, presidenta, es muy breve. Es un complemento de lo que se dio cuenta en la sesión anterior respecto a la respuesta del subsecretario del Interior en cuanto al estado de avance de la reasignación presupuestaria que le permitiría dar una solución a las pensiones de gracia de ex trabajadores mineros del carbón y ex trabajadores portuarios. Esto se le consultó el 6 de septiembre de 2023 y el subsecretario respondió el 24 de octubre. Ya se encuentran en curso gestiones administrativas destinadas a presentar a la Comisión Especial Asesora la extensión del beneficio durante el año 2023 para 300 ex trabajadores de la Cuenca del Carbón con un decreto anterior y que hayan dejado de recibir el beneficio al haber cumplido los 65 años de edad. Respecto de los ex trabajadores portuarios, se mantiene un flujo regular de la gestión de sus pensiones en función de lo estipulado en el acuerdo entre los trabajadores portuarios y el Gobierno de Chile en enero de 2023. Eso es lo que respondió el subsecretario presidente. Voy a solicitar que se entregue copia o que se consignen los documentos que se acompañen a todos los senadores. Y también imagino que fueron enviados los documentos solicitados a propósito de los trabajadores también del acero, particularmente en la región del Biobío.
Bueno, saludamos entonces al senador también Gastón Saavedra, que se suma y como ya decíamos había estado, pero salió un minuto y se integra a nuestra comisión. Bueno, como objetivo ya lo señalábamos de este proyecto es terminar la discusión. Había una discrepancia respecto a la última solicitud propuesta desde la indicación, particularmente en el numeral 211 letra E. Del artículo 211A, Presidenta. La letra y en la letra E que se propone en ese artículo. Sí, yo, Presidenta. desde luego, no sé si ya se hizo llegar por escrito, me disculpo, me ando con un asunto en mi garganta que me hace estar media ronca, era solicitar justamente la separación o la votación separada de ese inciso, que es la letra E. A propósito de que, dado que en la primera parte no hubo objeción y estábamos de acuerdo, la discrepancia se suscitó en la segunda parte o final, desde las medidas hacia abajo. Entonces, en ese contexto, solicitar que lo pudiéramos votar separado. Primero pone en votación todo lo que no esté en... Sí, perfecto. Y lo segundo, a propósito de lo que señalaba al inicio, es conocer la nueva propuesta de indicación o las que hayan para poderla someter a votación y poder discutirla acá, escuchar a los que hemos sido emocionantes de esas indicaciones y, bueno, démonos ese espacio de tiempo antes para votar. Hemos sido convocados a propósito de información a todos los que están presentes hasta total despacho, es decir, vamos a terminar de tramitar, como hemos señalado, este proyecto de ley hoy día, en esta sesión. Presidenta, ¿usted prefiere colocar en primer lugar la discrepancia que hay respecto de la letra E y después votamos el resto? ¿O al revés? Votamos el resto y después terminamos votando la letra E. Yo preferiría que discutiéramos lo que está pendiente, resolvamos eso y votamos todo al final. Ahora, sí quisiera, y en eso vuelvo a reiterar, la posibilidad de separar esos dos incisos. Exacto, de la letra E. Porque la primera parte estamos todos de acuerdo, digamos. Claro, porque hacía referencia a la misma. Entonces yo leería las dos, lo que está pendiente, y luego me abocaría, ¿cierto?, a las propuestas que ya están planteadas para su discusión y posterior votación. No, Presidenta, no, si es muy cortito. No, Senador Moreno. Yo la verdad que más que discusión, yo creo que la discusión ya la dimos ya. Yo creo que lo que corresponde es solo votar. Hay dos visiones, una visión presentada por usted, legítima, otra que tenemos nosotros como oposición, la hemos conversado, la conversamos acá y se redactó por parte de nosotros una indicación que hemos pedido y tengo entendido que usted tiene una distinta a la nuestra, así que yo creo que hay que, bueno, conversarla, pero votarla. O sea, vuelvo a reiterar, el propósito de esta sesión es justamente terminar la tramitación y votar lo que quedó pendiente. Quedó pendiente, efectivamente, lo que hemos dicho y en ese contexto hay una diferencia. Este es el espacio de discusión, el espacio de propuesta y de exponer nuestras apreciaciones en relación a las indicaciones. Por tanto, no se da ninguna discusión por zanjada hasta que no se vota y en ese contexto es que hoy día estamos justamente convocados. La ministra nos ha pedido la palabra antes de remitirnos a las indicaciones. Ministra, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Saludarla tanto a usted como por su intermedio a los senadores presentes, a la diputada Olivera, a Claudia Salgado y a todos quienes nos acompañan en este día tan importante. Como hubo una diferencia el día lunes y a nosotros nos pareció también como Ejecutivo atendible, lo que se hizo fue una conversación entre los distintos con los distintos elementos que había sobre la discusión y entiendo que los senadores, no solo de oposición, sino que entiendo que 4 de los 5 senadores de esta comisión tienen una propuesta que yo creo que sería interesante poder conocerla antes de ver si se vota o no separadamente porque a lo menos en nuestra opinión puede satisfacer el punto. Y por tanto no sería necesario votarla de forma, o sea, da lo mismo, pediría así conocerla, digamos, antes, para efecto de poder
evaluar si es necesario o no hacer votación separada, senadora. Gracias, ministra. Bueno, efectivamente es lo que hemos planteado. Se han recibido nuevas propuestas que en ningún caso son iguales a las que habían, eso hay que dejar claro. Es decir, aquí vuelvo a reiterar, independiente de quienes han a lo mejor manifestado, no en el seno de esta comisión, que es el momento, digamos, su aprobación o rechazo o su concurrencia a esa propuesta, es de todas maneras distinta a la que planteamos el día lunes. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, hay más de una, y entiendo que hay dos. Hay otra. Entonces, a mi juicio, creo que, dado que el tenor de la indicación, sí, en la primera parte o en el inciso primero, hay acuerdo, yo creo que sería a lo mejor contraproducente si hay oposición, por lo menos no el ánimo, si es que a mí me toca rechazar esa indicación, rechazarla totalmente. Pienso que si hay una parte que estamos todos de acuerdo, se mantengan, y solo la referencia a la segunda, manifestar nuestra discrepancia, porque es en ese sentido única y exclusivamente donde está la discrepancia, digamos, y lo que motivó la propuesta de nuevas indicaciones. Entonces, en ese contexto, yo solicitaría entonces que lo votáramos separado. ¿Bien? Bien, acordado. Vamos entonces a leer y le vamos a pedir a Pilar que, dado que hay dos incisos que hacen referencia a lo mismo, leer los dos. Luego nos vamos a la primera en esa parte, indicaciones, y luego la segunda. Primera indicación es una propuesta de los senadores Galilea, Moreira, Saavedra y Walker. Eso es lo que entiendo yo. No, porque las propuestas son solo respecto de la letra E. No hay ninguna otra cosa. ¿Les Sí. parece, para mayor claridad, Ahí entonces, llegó el senador. que en relación a la primera parte, ¿cierto? Es decir, al inciso 2E1, Ya. se da por aprobada esa primera parte? Ah, ya. ¿Les parece? Entonces, y vamos a la segunda, ya. donde está la Entonces, diferencia. Entonces, Ya. claro, conforme a lo que propone la señora presidenta, se entiende aprobado todo menos la letra E, que tiene dos indicaciones que hay que resolver ahora. Exactamente. Ya, está aprobado por la Bien. unanimidad todo lo demás. Perfecto. Entonces, la propuesta de los senadores Galilea, Moreira, Saavedra y Walker dice lo siguiente, para la letra E, que se contenga en este protocolo de prevención las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las y los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos. La propuesta, para usted, Presidenta. Si usted quiere, sí. La propuesta de la senadora Carvajal, entonces, Presidenta, perdone, esa es la suya. Perfecto, para tenerlas a la vista, ya que no están incorporadas aún Senador por el Saavedra, senador, allá, ahí, y hay otra más. Entonces, la propuesta de la senadora Carvajal para la letra E dice, en el protocolo se debe contener además, esto lo agrego yo, letra E, las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas para prevenir denuncias inconsistentes en estas materias, tales como insumos informativos, formularios u otros elementos que especialmente faciliten la actuación de los y las denunciantes. Muy bien, ofrezco la palabra respecto a la nueva indicación propuesta por los senadores Walker, Saavedra, Moreira y Galilea. Yo no quiero entrar al fondo de su propuesta, porque en el fondo usted la hizo ver en la sesión pasada. Pero más que todo no se trata de un capricho nuestro. El votar en contra de esta propuesta es que
cuando uno llega a acuerdo, si queremos generar confianza con el Ejecutivo, bueno, hay que cumplir los acuerdos. Y aquí hubo un acuerdo en que no fue partícipe la presidenta, pero todos los demás sí fuimos partícipes y llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo. Entonces, si se llega a un acuerdo y después no se cumplen esos acuerdos, bueno, lamentablemente las confianzas se quebrantan. Nosotros, igual, con el afán de poder aprobar esto, se hizo la propuesta que se va a dar a conocer de parte de todos nosotros, de los 4 integrantes. Ya hay también una actitud de parte de nosotros de colaborar, pero para nosotros es vital, por lo que viene, de que todos los acuerdos se cumplan. Si no, no vale la pena que nos juntemos los asesores varias veces en la semana o en el mes, si esos acuerdos no se van a cumplir. Y yo lo que pido es que en el futuro, ministra, es de que quede bien claro quiénes participan de los acuerdos. Porque la señora presidenta ha hecho presente que ella no fue informada de esto. Entonces, para que evitemos un problema mayor en el futuro, porque se vienen cosas un poco complicadas, es mejor que quede absolutamente clara que cuando haya reuniones se diga quién estuvo, quién no estuvo, quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo. Yo, con respecto a esta propuesta, la senadora de alguna manera la explicó en la sesión pasada. Nosotros no estamos de acuerdo, por lo menos algunos lo hemos hecho presente y por eso hemos presentado la nuestra. Yo esta propuesta la voy a votar en contra. Perfecto. Tiene la palabra. Gracias, senador Moreira. Senador Walker. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a la ministra, quiero saludar a la diputada Erika Olivera, la principal autora de esta moción, también a Claudia y a todos quienes nos han acompañado. Yo quiero plantearlo al revés, quiero plantearlo en positivo. Qué bueno que se haya logrado un amplio consenso y quiero agradecer tanto a los asesores del Ministerio del Trabajo como los asesores de los parlamentarios en tener un amplio acuerdo. Y es legítimo que existan distintas propuestas. Me parece buena esta propuesta respecto al artículo 211A. Me parece que es más jurídica, me parece que es más entendible y clara para los órganos que tienen que aplicar, en definitiva, estas disposiciones cuando señala las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las y los trabajadores, independientemente del resultado de la investigación en estos procedimientos. Creo que es mucho más clara. En la otra propuesta, por ejemplo, no me queda claro a qué se refiere con insumos informativos, lo encuentro un poco jurídico. En fin, presidenta, usted tiene todo el derecho, por supuesto, y me parece muy válido su propuesta, pero creo que esta propuesta, que ha generado más consenso, y lo conversamos mucho con el senador Gastón Saavedra, que es más transversal, es jurídicamente mucho más clara para los efectos que persigue este proyecto de ley. Muchas gracias. Muy bien, gracias, senador Walker. Ministra Janet Jara. Bueno, le damos entonces la palabra al senador Saavedra. Mira, la pretensión nuestra es que legislemos lo antes posible, porque no podemos seguir teniendo en el medio del río no de Francisco, en el medio del, quiero que me entiendas, en el medio del río algo que incluso sabemos que soterradamente sigue ocurriendo. Y eso no lo podemos permitir como sociedad en primer término. Y por tanto los que estamos acá, todos los 5 integrantes de esta comisión, tenemos el imperativo ético de resolver legislativamente esto para entregar este instrumental, por lo tanto, para las buenas prácticas, para el buen proceder, para que haya prevención, para que haya armonía en los ambientes de trabajo y sancionar a quienes efectivamente abusan
y hacen uso de métodos violentos y exclusionistas que no quisiéramos que ocurrieran en una sociedad del siglo XXI. Entonces, por eso es que hemos hecho este esfuerzo de tratar de integrar diferentes visiones, más allá de las militancias de cada uno, y se trata de dar un enfoque en justicia, en integración y al mismo tiempo en buscando que haya elementos para la sanción cuando corresponda y para que sí comencemos a generar relaciones laborales en donde el trato sea justo, en donde no haya abusos y donde estos se sancionen cuando así corresponda. Pero evidentemente hay un proceso largo que nos queda por recorrer en nuestra sociedad que tiene que ver con la educación, con la formación, para que en definitiva no tengamos abusadores, no tengamos personas violentas y no tengamos, por lo tanto, el abuso sobre la mujer y nunca más haya en Karim en nuestro país que tengamos que estar lamentando y que tengamos que estar legislando para esto. Así que por eso es que esta propuesta es la que hemos presentado y en el ánimo solo de contribuir a que se despeje toda la discusión que había o las divergencias que son legítimas, pero que requiere un punto también de resolución. Por eso es que obviamente yo estoy en esta propuesta. Gracias, presidenta. Perdón, gracias, senador Saavedra. Entonces, señor Galilea, ¿o prefiere la...? Como ustedes decían, senadores. Veamos la palabra entonces a la ministra. Tiene la palabra, ministra. Gracias, senadora. Yo quisiera referirme a dos temas. En primer lugar, creo que es muy importante, como señalaba por su intermedio presidente el senador Saavedra, poder hacer efectiva esta legislación. Estos casos no solamente siguen ocurriendo, sino que muchas veces tienen consecuencias que no se ven en el tiempo más contemporáneo a que ocurren estos hechos, sino que afectan la salud mental de las personas y se ven mucho tiempo después. Tenemos una sociedad que a veces dicta varias normas, pero que culturalmente le ha costado harto avanzar, donde se trata de víctima al victimario, donde se ponen en duda las denuncias, donde conductas de acoso sexual son tratadas como tallas de un viejo verde y no se ve el daño que eso produce en realidad en la vida, en la honra de las personas. Por otro lado, lo que se ha establecido tanto en esta comisión como en la Cámara de Diputados son los principios básicos para un debido proceso, que nos parecen bien porque efectivamente ante una denuncia siempre se tiene que actuar con esa absoluto equilibrio a fin de que cada persona pueda acreditar estos hechos. Pero en la dimensión más humana de esto es una ley que tiene una profundidad importante. O sea, yo creo que en el debate político y legislativo de repente nos quedamos harto en la técnica y para no perder de vista lo que esto implica. Influye mucho en la vida de las personas. Influye en llegar bien a la casa, influye en poder estar tranquila, dormir tranquila, en cómo se comportan incluso a veces los colegas en un espacio laboral. Entonces yo felicito a la comisión por este ánimo de poder sacar esta votación y a usted, presidenta, de poder sacarla hoy día, digamos, creo que es bueno. Sobre el acuerdo, en segundo lugar, que era lo que me quería referir, para nosotros ha sido muy importante poder avanzar en acuerdos que nos permitan hacer realidad los proyectos de ley. Yo en esto soy absolutamente práctica porque el pueblo de Chile eligió un parlamento bien diverso y para poder avanzar en las leyes requerimos las opiniones de todas y de todos. No es una disposición que pueda hacer el Ejecutivo solo y es el parlamento que el pueblo de Chile eligió democráticamente, por tanto todas las opiniones tienen que ser consideradas. A mí me pareció muy interesante el punto de vista que se presentó el lunes y atendible. Por eso, más que faltar al acuerdo, lo que buscamos en estos días fue mejorar esa redacción. Y creo que esta propuesta que traen los senadores hoy día la mejora sustantivamente porque incluye elementos que antes no estaban presentes, como señaló por su intermedio el senador Walker, con criterios que son más jurídicos y que van a regir de mejor forma el actuar. Creo que sería una muy buena señal poder salir con una votación completa o más mayoritaria, ojalá hubiese sido unánime en esta materia, porque el espíritu que ha primado en esto es poder hacer lo mejor para las trabajadoras en particular, para los trabajadores también.
y con esto termino, los acuerdos son para respetarlos, pero cuando se pueden mejorar también hay que tener esa instancia. Y esto es lo que ha pasado en este caso y creo que es bueno. Le hace bien a la política, pero lo principal es que le hace bien a la vida de las personas, que es la perspectiva que no hay que perder, poder estar un poquito más tranquila. Nadie se merece un trato indigno, ni insinuaciones, ni invitaciones desaconsejables, y que cuando denuncia, además, se le baje el perfil diciendo que son tallas de una persona hacia otra, cuando en realidad eso ya se superó hace tiempo en Chile. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Bueno, señor Galilea, antes de poder intervenir yo, por favor, tiene la palabra. Manda presidenta, siempre. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministra, diputada Oliveira y, por supuesto, Claudia Salgado. Yo quería situar simplemente este último punto que tenemos que votar, que tiene que ver con el protocolo, que es un protocolo que los empleadores, con la ayuda de los organismos administradores de la ley 16.744, tienen que desarrollar para que, ojalá, conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo nunca existan. Y frente a las preocupaciones y inquietudes que daban ciertas redacciones, yo valoro el acuerdo al que llegamos. Me hubiera encantado que hubiera sido de los 5 senadores, pero bueno, es suficientemente amplio, creo, lo que se ha logrado. Y creo, yo comparto lo que decía el senador Walker y el senador Saavedra. Creo que en la redacción es más precisa, y no solamente eso, sino que creo que es más amplia respecto de todos los temas que tiene que tocar este protocolo dentro de las empresas. Y yo quería decir que en esto uno puede pensar, o alguien puede pensar, que hay un sesgo así, que los hombres piensan así, que las mujeres piensan así, pero yo quiero que quede claro que nadie acá actuó con ningún sesgo, y yo por lo menos, y yo creo que le pasó creo que a todos los quienes participamos en esta comisión, no solamente legislamos teniendo a la vista la imagen y la cara de Karin, por supuesto la presencia de su hermana, sino que también, por lo menos yo sí lo pensaba, ¿qué es lo que me gustaría que esté legislado para mis hijas? Porque todas van a trabajar, todas pueden eventualmente vivir una situación como esta, y creo que es esa la mirada que uno tiene que tener cuando legislan este tipo de cosas. Creo que la redacción propuesta por los senadores Saavedra, Walker, Moreira, mía, y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo, se hace muy bien cargo de esto, más allá de la diferencia de reacción con la presidenta de la comisión, pero estoy seguro de que va a dar tranquilidad a todas las mujeres que pueden vivir una situación como esta de ahora en adelante. Así que valoro y agradezco el esfuerzo que todos hicieron por esta nueva redacción. Gracias, presidenta. Gracias, senador Galilea. Bueno, aquí quisiera yo intervenir desde mi rol, no solo como presidente, integrante de esta comisión de trabajo, que es lo que me corresponde. En ese contexto, señalar primero que no existe ninguna duda respecto al propósito que tiene este proyecto de ley. Tampoco existió ninguna duda respecto a la celeridad que le debemos dar. Es tan así que justamente a propósito, ¿cierto?, del poder haber puesto en tabla este proyecto, logramos que se pronunciara el Ejecutivo en ese entonces y que le diera urgencia. Entonces creo que aquí hay un esfuerzo conjunto que tiene que ver con un impulso desde las organizaciones, desde la familia de Karin, que hay que reconocer. Y que nosotros, obviamente, y desde luego, desde sus inicios legislativos, en manos, ¿cierto?, y en el propósito de la diputada Oliveira. Entonces creo que para ponernos en sintonía, no hay ninguna discusión, ni por esta indicación, ni por otra, que lleve de alguna manera a poner en duda que aquí lo que se quiere es legislar rápido. No solo porque lo sentimos con convicción, sino porque, sin lugar a dudas, las mujeres
Creo que sabemos mucho más de esto, el cómo se vive, que lo que probablemente nuestros colegas senadores, que hoy día casualmente los 4 están de acuerdo, cuando ni siquiera he podido defender mi indicación. Entonces esto pasa, pues. Entonces uno estima que lo que dijo el día lunes probablemente va a ser lo mismo que voy a decir hoy día. Y como probablemente va a ser hoy día, entonces yo descarto escuchar y de plano digo, va a venir con la misma cantareta, entonces yo ya estoy de acuerdo en una indicación. Díganme si esto no nos ocurre regularmente. Dan por sentado que uno tiene un propósito, por ahí que no se llega a algún acuerdo, porque parece que los acuerdos sean como sean, si se tomaron entre 4 y habiendo 5 también son válidos. Y yo creo que eso no es lo que queremos. Y no es lo que quiero también que se proyecte, porque al final del día, para hacernos bien sinceras y sinceros, es lo que nos ocurre a diario. Desprecian las opiniones, desprecian los reclamos, hacen vista gorda en muchas ocasiones, hombres y mujeres, estamos hablando de acoso laboral. Hay hostigamiento. Estoy hablando respecto a mi apreciación, respecto a mis diferencias y a lo que voy a pasar a exponer en mi indicación que tiene y es el resultado de un contexto que es bien objetivo. Entonces yo creo, y no creo, estoy convencida que mi espacio en esta comisión, que dicho sea de paso, como integrante, me lo he ganado por el solo hecho de ser senadora, a opinar, a discrepar, a exponer de la forma que yo estime conveniente la propuesta que voy a hacer eco. No, estoy haciendo afirmaciones. Por supuesto, yo esperaría que no me interrumpiera porque yo tampoco lo interrumpí. Entonces, perfecto. Yo estoy hablando... Bueno, no sé, a mí me provocan cosas, pero a veces no me provocan nada algunas cosas. Entonces, bueno, no usted tampoco prejuzgue cuáles son mis intenciones o cuáles son, porque he sido sumamente clara en mi exposición. Y ahora voy al punto. Quiero defender mi indicación porque creo que esto no es una semántica ni una cuestión jurídica, es una cuestión de fondo. Primero voy a ir a la forma. La indicación que se ha presentado y que estaba contenido y entendido en un acuerdo que hoy día se desecha porque hoy día estamos en otra propuesta, contemplaba en principio, y voy a leer textual, lo que señalaba en la letra E, que ya se anunció por la Secretaría, más allá de las medidas, ¿cierto?, de resguardo, la privacidad, la honra de todos los involucrados, todo esto a propósito, y lo vuelvo a reiterar, de lo que contempla el párrafo 1, y que textual dice, de la prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo. Estamos hablando de medidas preventivas. Es decir, yo quiero tener un protocolo que me permita, ¿cierto?, hacer fuerza de que esto no ocurra, pero que cuando ocurra, porque no solo el contenido del protocolo, es que efectivamente se tomen resoluciones en razón del conocimiento que tiene aquella o aquel para diferenciar cuando es un acoso laboral y cuando no lo es. Entonces, ¿yo qué quiero hacer en el protocolo? Y por eso está en el párrafo 1. Quiero prevenir que esto ocurra, ¿cierto? Ahí estoy enseñando. Estoy socializando lo que yo creo que pudiera ser constitutivo de una falta, un delito, pero le estoy enseñando a través del protocolo a las personas cómo distinguir. Eso es, por eso que está en el párrafo 1 de la prevención del acoso laboral y la violencia. Entonces, yo quiero seguir y en el punto de discrepancia y por qué me opuse la vez pasada y por qué he presentado una indicación. Porque luego de lo que dice, que me parece fantástico, las medidas de resguardo de la privacidad, la honra de todos los involucrados, entendiendo que este debe ser un proceso confidencial, ¿cierto? Los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y aquí viene lo que yo discrepo. Y las medidas a que haya lugar en caso de las denuncias inconsistentes en estas materias. Entonces yo me pregunto, si contemplo en un protocolo de prevención sanciones, llámenle medidas, a denuncias inconsistentes, ¿estoy hablando de prevención? ¿Estoy hablando de un resultado? Yo ya supe que es un acoso sexual. Me fui y hice la denuncia.
y probablemente la denuncia se determinó que no era consistente. ¿Y cuál es el efecto que tiene una denuncia inconsistente? Una demanda si la forma no se sigue el curso de la denuncia, po. ¿Y por qué aquí me dicen medidas y no me dicen cuáles medidas? ¿Y por qué está en el capítulo de la prevención? A mi entender, eso significa que yo cuando lea el protocolo le voy a decir, ojo, porque si usted hace una denuncia inconsistente, vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas? No sé, váyase al capítulo que dice sanciones respecto de una denuncia inconsistente. Pero ¿por qué me están ya prejuiciando que yo, de plano, tengo que entender, sin tener el resto de los capítulos leídos, que en las medidas preventivas yo debo prevenir no hacer denuncias inconsistentes? Si en la práctica, ministra, estimados colegas, ¿quién de nosotras que ha sufrido acoso laboral tiene claridad respecto de si una denuncia es consistente o inconsistente? ¿Qué estamos diciendo? Ojo, porque puede resultar que la denuncia que usted hizo es inconsistente y van a tomar medidas. ¿Cuáles? No lo sé. Entonces, a mi entender, lo que se hace ahora con el acuerdo que llegan es lo que dice el contenido de la indicación, que, perdone la expresión, es más o menos, es más de lo mismo. Porque ¿qué me dice la indicación? Se la leo. La primera parte estamos todos de acuerdo, que el contenido del protocolo de prevención, párrafo 1, capítulo 1 de lo que estamos normando, dice: las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral. Le decimos, usted si denuncia va a haber resguardo para usted de la confidencialidad y de los actores. Perfecto, prevengamos que eso tiene que ser así. Pero luego agrega, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en esta materia. A mi entender es lo mismo, solo redactado de otra forma. Entonces yo lo que siento es que cuando nosotros dejamos estampado en un protocolo de prevención, que de plano, primero vamos a generar una denuncia que pudiera resultar inconsistente y se van a generar medidas, estoy dejando abierta la posibilidad para que cualquiera de nosotros que lea esto diga, mejor no lo denuncio. Y me lo han dicho ustedes aquí. Eso es lo que ocurre, po. Entonces yo los llamo, colegas, si quieren ustedes pongan al final sanciones por denuncias inconsistentes, pero aún así, vuelvo a insistir, ¿cuál es el único efecto que provoca una denuncia inconsistente? Que no se siga adelante. ¿Por qué voy a llegar yo luego con una denuncia que no se sustentó? Dice, hasta acá se sobresee la persona, aquí no hubo ninguna, y listo. ¿Por qué me hablan de medidas? Yo les pregunto, ministra, senadores, ¿cuáles son las otras medidas? Porque yo no las entiendo. ¿Qué otras medidas pudieran haber de las denuncias que resultaren inconsistentes? ¿Me las pueden explicar? Bueno, yo dejo planteada la pregunta, quiero llamarlos a que se entienda el contexto. Yo sé que lo que a lo mejor ustedes quieren decir, y a lo mejor me estoy adjudicando una potestad, es decir, ojo, porque a veces hay denuncias falsas. Por supuesto que hay denuncias falsas. En todo ámbito de cosas hay denuncias falsas. Pero ¿quién finalmente determina si una denuncia es falsa? ¿Quién es? A mí me enseñó el profesor de Derecho Penal que me dijo, ¿cuándo hay delito? Yo le canté el artículo 1, el artículo 10, son delitos. Me dice, no, pues, cuando hay sentencia. Ahí yo recién determino efectivamente que hay o no una sanción que debe o no. Pero antes, en la forma, por supuesto que la consistencia o no va a determinar si esto sigue adelante o no. ¿Por qué tengo que ponerlo como alerta, warning, amarillo? Ojo, prevención. Resulta de una denuncia inconsistente, medidas. Entonces, yo insisto, yo sé que el ánimo de ustedes es poder prevenir tal vez que la gente no ande denunciando falsamente, digamos. Pero créanme que a veces, o a veces inconsistentemente, no quiero usar el término falsa, inconsistentemente, a veces las personas que hemos vivido y que han vivido esto no tienen la claridad y muchas veces generan igual la denuncia y no tienen muchas veces por qué estar expuestas de antemano a prejuiciar que aquí va a haber una denuncia inconsistente y que van a haber medidas que se van a tomar. Creo que ahí hay un elemento que a lo mejor pudiera ir, pero yo solo digo que habría que, por lo menos en este capítulo y en esta parte, no hacer la mención porque lo que hace
en definitiva, es generar, como ya decía, el miedo, el susto a denunciar. Y por eso es que me opongo. Matías Walker. Presidenta, es que yo quiero hacerle una pregunta, porque la frase y las medidas para prevenir denuncias inconsistentes en estas materias también está en su propuesta de indicación. Por supuesto, pues. Entonces, lo que tenemos que resolver es otra cosa, es qué redacción jurídicamente significa más imperatividad para los efectos de lograr lo que queremos. Y a nuestro juicio, perdón, si quiere le da la palabra al asesor, pero no tengo ningún problema, pero a ver, si podemos leer las dos indicaciones. A mí me parece que la que ha generado más consenso transversal, y no tiene nada que ver con un tema de género, pues estamos hablando de los trabajadores, no estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras, es nuestra indicación, porque tiene que ver con, después de señalar que las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias, hasta ahí estamos igual. Después la indicación suya dice en estas materias, tales como insumos informativos, formularios u otros elementos. Eso para mí, disculpe mi discrepancia, es poco jurídico. Me parece mucho más imperativo la redacción que ha generado más consenso transversal, que dice, y asimismo deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardo a la vida de actuación de las y los trabajadores independientemente del resultado de la investigación de estos procesos. Me parece jurídicamente mucho más claro, teniendo claro en ambas redacciones que tenemos que impedir las medidas para prevenir denuncias inconsistentes. Yo ponía el ejemplo en la sesión pasada del problema que tenemos con médicos hombres, no mujeres, en el servicio de salud de la región de Coquimbo, en que médicos hombres que no quieren cumplir una beca de destinación, de especialidad en un hospital determinado, que quieren ser trasladados a Santiago o a la capital regional, denuncian por acoso laboral, a veces con denuncias inconsistentes. ¿Y qué es lo que hace el protocolo? Los separan de su cargo. Se van de esa destinación, no cumplen con su obligación con el Estado de pagar su beca. Eso es un abuso de un derecho. Y no tiene nada que ver con un tema de género, estoy hablando de médicos hombres. Entonces, creo que si en ambas indicaciones se incluye la frase y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias o las medidas para prevenir denuncias inconsistentes como está en su disposición, yo creo que se logra mucho mejor el objetivo con la indicación que ha generado más consenso. Entonces, por favor, no llevemos esto a una discusión de género que es absolutamente artificial. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Bueno, para mí no es una discusión artificial porque efectivamente quienes más sufren acoso sexual, laboral, violencia de género son las mujeres. Entonces, a mí, yo voy a ir al punto de la indicación, pero tampoco me puedo permitir dejar pasar aquello, porque fíjese, cuando uno expone generalmente, dice, ¿sabes que las mujeres son golpeadas, son bien violentadas siempre? Ah, no, pero es que yo conozco a un hombre que le pegan. Entonces hacen el equivalente y queda la sensación de que nosotros nos olvidamos que efectivamente parece que somos las mujeres las que tenemos más altas cifras, y hoy día, perdónenme a lo mejor la sensibilidad, pero también todas las leyes en esta materia han tenido nombres de mujer, por algo será, ¿no? Porque efectivamente los datos objetivos así lo señalan. Entonces no nos engañemos con aquello, con el ánimo de la propuesta, y por eso señalo el tema como lo señalo. Y con respecto a las indicaciones, usted las leyó y creo que es importante a lo mejor marcar la diferencia. La que ustedes han llegado a consenso
son medidas frente a denuncia inconsistente en estas materias, lo que yo he señalado, y las medidas para prevenir denuncia inconsistente. Es decir, a mí me parece toda lógica que en un protocolo se establezca qué es lo que debe tener una medida, con precisión se eduque, cuando nosotros estamos, de cierta manera, cumpliendo aquellos requisitos o cualidades para hacer la denuncia. Eso es educar, eso es prevenir. Y es así donde dice el protocolo de prevención, es decir, que nosotros dejemos claro en el protocolo cuáles son, ¿cierto?, lo que tenemos que tener a la vista para generar la denuncia. ¿Para qué? Para que finalmente llegue a que haya un efecto que en definitiva genere la sanción, porque eso es lo que queremos. No queremos que la sanción, como ocurrió con Karen, termine siendo su propia muerte, o tener que dejar el trabajo, o tener que ser. Queremos que haya una institucionalidad y una norma que regule y que efectivamente sea eficaz. Y para eso están los protocolos de prevención. Y la diferencia, vuelvo a reiterar, para resumir, es tal que una habla de materias para prevenir denuncia inconsistente, educar sobre las denuncias, y la otra habla sobre sanciones respecto a denuncias inexistentes. Eso. Bueno. Pero bueno, tenemos la sesión hasta la... Presidenta, pero... senador Saavedra, tiene usted la palabra. Sí, pero a continuación del punto seguido dice, asimismo deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección a medidas de resguardar la debida actuación. O sea, también lo contempla y le da la amplitud. Entonces, yo diría, ya, perfecto. Es sola esa la diferencia, y yo creo haberla explicado bien. El resto está claro, lo que sea prevención, lo que sea educación, todo eso debe contener los protocolos. Jara tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera señalar que el Ejecutivo hace un trabajo prelegislativo al cual están convocados todos los senadores y senadoras. Quienes quieran participar lo hacen y quienes no quieran participar no lo hacen. En ese contexto, cuando el lunes aquí se presentó una observación, aun cuando ese trabajo prelegislativo ya se había hecho, a nosotros nos pareció atendible. Por eso se dio un nuevo espacio y se pidió votar hoy día. Espacio en el cual también se convocó a todos los senadores de esta comisión y senadoras. Y no todos concurrieron por una opción propia, pero yo quiero dejar eso claro, porque aquí no es que se esté legislando con algunos y con otros no. Aquí han sido todos convocados. Lo segundo, a nuestro entender... perdón, ministro, de interrupción, pero no sé a qué hace referencia. No, que por eso déjeme terminar. La legislación se provoca en las comisiones, la discusión que damos acá. Está bien. En ese sentido, quisiera aclarar un punto, porque yo creo que aquí hay una pequeña confusión. Es que me preocupa a mí que se deje entrever, quiero ser bien sincera, que en esta legislación lo que se va a sancionar son las denuncias infundadas y que eso es lo que se trataría de colocar. Y no ese es el objetivo. Por eso el trabajo prelegislativo también es importante. Quiero señalar lo siguiente. Este proyecto, incorpora dos elementos. Uno es el protocolo de prevención, que es el que estamos discutiendo, y otro es el procedimiento de la investigación. El protocolo de prevención no establece sanciones, no es punitivo, es preventivo. Entonces, no hay espacio para que alguien pueda ser amenazado por presentar una denuncia inconsistente o cualquier otra naturaleza de denuncia. Entonces, es una discusión que no está en el marco del contexto de lo que se está proponiendo. Esta discusión la dimos un poco el lunes, a mí me pareció atendible que podía alguien interpretar otra cosa, por eso se modificó la redacción, pero la idea de esto es facilitar la actuación de la víctima y no generar límites para la presentación de las denuncias. Estos protocolos preventivos se dictan en un reglamento y ahí viene toda la bajada de lo que muy bien propone su indicación, los insumos informativos, los formularios y los otros elementos, pero son de carácter reglamentario. Por eso hay una norma general de la Superintendencia de Seguridad Social que se tiene que dictar y por eso las mutuales también tienen que dictar después estos protocolos preventivos. Si nuestra legislación laboral contempla sanciones ante distintos tipos de infracciones con una norma genérica y que está establecido en los reglamentos internos de higiene y seguridad del régimen laboral común, que no se toca, no se modifica, no se cambia. Entonces, es una discusión que a nuestro entender está dada en otro marco
porque hoy día aquí lo que se está legislando es precisamente lo que el convenio 190 nos obliga, sensibilizar y educar como lo establece el dicho convenio. Y por eso nos parece que esta redacción propuesta es mejor, porque tiene precisamente esa bajada que la otra no tenía, la del lunes, que es educar, formar, y no me acuerdo cuáles otros son los verbos rectores. Ahora, si nosotros pensamos que estos son protocolos que son de carácter preventivo, yo creo que hay que ser súper claro aquí, no hay espacio para medidas punitivas. No hay espacio para medidas punitivas. Y se señaló también el lunes, porque son instrumentos distintos. Entonces, yo seguiría invitando a que podamos avanzar en esta legislación y que podamos también avanzar siempre en el trabajo prelegislativo, porque como esto tiene un conjunto de elementos técnicos, o sea, aquí se hace referencia al artículo 154 del Reglamento de Higiene y Seguridad, a la regulación de las mutuales, hay un conjunto de normas. Entonces, de repente, frases aisladas pueden dejar entrever cosas que no son el espíritu de la legislación que se está proponiendo, ni el espíritu ni la letra, realmente. Gracias, ministra. Bueno, solo decir que en el plano de la casuística para todos, uno puede suponer que cualquiera puede suponer y entender un millón de cosas, pero lo que yo voy, claro, lo que voy a lo concreto, y usted lo señala muy bien, lo ha dicho, en los protocolos no hay espacio para medidas, dice, sancionatorias, ni mucho menos. Entonces yo me vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué se incorpora en esta indicación, en este párrafo y en esta parte del proyecto, de los protocolos preventivos, medidas frente a denuncia inconsistente en estas materias? Entonces es como lo mismo. No, prevenir, que significa educar sobre aquellas otras que sean probablemente. El encabezado de prevención de artículos. Exactamente. Por eso digo, yo creo que no está... Bueno, yo creo que hay diferentes miradas en este aspecto y yo creo que esta medida, y por la cual también se cuestionó, efectivamente no corresponde en este párrafo. A mi juicio, amedrenta, y por esa razón, bueno, lo sometemos a votación y vamos a votar de acuerdo a nuestros pareceres. Primero su indicación y después la otra. Como quiera. Sí, por favor, senador Moreira. Mire. No perdamos de vista el objetivo de este proyecto, que es un avance. Lo que a mí a veces no me gusta es que aparecemos como que los hombres estuviéramos en contra de las mujeres. Y curiosamente es cosa de revisar la vida nuestra de los proyectos que hemos aprobado. Lo hemos aprobado siempre todos, pero nosotros también tenemos que tener una mirada, a veces ser como el abogado del diablo. Porque qué bueno que tengan privilegios las mujeres y puedan defenderse de algo que todos conocemos. Pero también tiene que haber una oportunidad de cómo se defiende también el acusado. ¿Ah? Y aquí, entonces, ¿por qué nació esta opinión nuestra con los senadores? Es porque a nosotros hay otros organismos, las pymes, los empresarios, las medianas empresas, se nos quejan mucho a nosotros en el sentido de que dice, ustedes quieren que yo genere más empleo, pero me colocan cada vez más trabas. Entonces, al final, no es un estímulo contratar a una mujer. Entonces, ellos también se ponen en ese caso. ¿Y qué pasa si a mí me acusan injustamente? Bueno, entonces, la ministra hizo, aquí no hay sanciones. Hay muchas formas de prevenir. Se ha hecho un buen trabajo en un gobierno más, en otro gobierno más con respecto a las mujeres. La mujer de hoy día es muy distinta a la de hace 30 años atrás. Se defienden solitas. Y ese espacio se lo han ganado ustedes. En la lucha diaria. Entonces, yo lo que quiero decir que pueden haber opiniones distintas y se vota. Si para eso estamos nosotros, se vota. Y si algo llega a pasar el día de mañana y yo voté mal, yo soy el que voy a dar la cara. Pero yo creo que la forma que hemos trabajado con el Ministerio ha sido un buen trabajo y aquí hubo una ley que se vio donde son, perdonen la palabra que voy a usar, son más fregados que nosotros, los diputados. Y los diputados esta cuestión se aprobó. Y se aprobó bastante bien. Entonces aquí tenemos a la autora de este proyecto. Y creo que lo más importante es lo que ha dicho la presidenta,
es mejor votar y definir esto hoy día, porque ya no podemos seguir esperando un proyecto que es necesario, que le pedimos a la ministra que le diera mayor urgencia. Hay otros proyectos, el de la cuota de la discapacidad, el tema que donde tenemos más diferencias, que es el tema de la previsión. Pero yo lo voy a decir, dicen que de repente los de la UDI y los comunistas nos llevamos mal. Y yo aquí tengo una prueba de que con la ministra tenemos diferencias, pero tratamos de buscarle el ajuste para que las cosas salgan, porque son visiones distintas. Y con el senador Saavedra también. Después le vamos a dar la palabra a Claudia. Sí. Igual la invitamos a que se suman a la mesa. Yo le pido a los asesores que le den el espacio a nuestras colegas, a quienes quieran sumarse, que queden los senadores y las invitadas, por favor, en la mesa. Yo le voy a solucionar los problemas como siempre. Porque le pido al asesor del senador Galilea y el senador Moreira que den el espacio a nuestras mujeres para que se sumen a la mesa. Por favor. Buenas Claudia, tardes. bienvenida. Muchas gracias, Nos emociona Presidenta. igual verte a ti aquí, Sí. entera por fuera, me imagino, con harta emoción por dentro. Sí, ha Y sido... valoramos mucho, toda tu presencia en toda esta discusión y por supuesto que te damos la palabra. Así que Claudia Salgado tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias a cada uno de los parlamentarios que están acá, a sus asesores, a la ministra, por confiar en esto. Y quiero decirle, Presidenta, que en estas indicaciones estuvieron mujeres, que son de nuestro movimiento No Más Sotracari. Participaron junto a todos los parlamentarios para que esto llegue a buen término. Así que se tomaron sus indicaciones y todo para que esto pueda concretarse hoy día. Así que también, diputada Olivera, gracias por siempre confiar en nosotros y usted también desde la región de Ñuble. Eso quería agregar, pero sí participar. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a someter, como ya habíamos señalado, a votación las dos indicaciones. Solo una aclaración que tiene que ver a propósito de lo que decía el senador Moreira. Esta letra fue incorporada en el Senado, no la vieron en la Cámara de Diputados. Entonces, eso para que haya claridad. Es decir, ahora en la comisión mixta, una vez que votemos esta, también para efectos ciertos de agenda, vamos a votar esto. Hoy día se termina acá en la comisión. Pasa el 12, Dios mediante, a la sala, va a dársele discusión inmediata y luego pasa, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados para el tercer trámite, que significa, ¿cierto?, la comisión conjunta entre el Senado y la Cámara y poder sacarla, ya que esa fue la Cámara de origen por la cual ingresó el proyecto. Bueno, entonces, señora secretaria, Pilar, puede tomar la votación. La Presidenta pone en votación entonces la indicación presentada por los senadores Galilea, Moreira, Saavedra y Walker. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Moreira. A favor. A favor. Senador Walker. A favor. A favor. Senador Saavedra. A favor. Presidenta. Sí, yo me voy a remitir a lo que había señalado a propósito de fundamentar mi voto en contra, en el sentido que creo que en general nuestras normas deben propender siempre a establecer medidas, sobre todo en el aspecto de los protocolos de información y prevención claras, precisas, respecto a poder hacer fuerza en tantas que hoy día obviamente requieren primero contar con una norma y luego
ejercer ese derecho de poder aplicárseles y poder llegar efectivamente a una sanción cuando corresponda. Creo que en ese contexto, a mi juicio, la indicación propuesta establece medidas para prevenir denuncia inconsistente en estas materias que no hacen referencia clara a qué medidas se toman y se adoptan, y que además en el contenido de ella, sobre todo en el capítulo que se hace referencia de la prevención, bien podría habérsela agregado entonces prevenir, como lo hice yo en mi indicación. Se rehusaron aquello, habría quedado absolutamente completa, si es que ese es el sentido. Y bueno, ya que no es así, entonces yo voto en contra de esta indicación. Ya, la presidenta vota en contra. Resultado de la votación. La indicación presentada por los senadores que ya se mencionaron, aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra. Presidenta, ¿su indicación le parece que se dé por rechazada con su voto a favor? Sometámosla a la misma votación, si ¿sí? les parece. Inverso. Pero tome la votación. Toma la votación. Ya. Senador Galilea. En contra. Senador Moreira. En contra. Senador Walker. En contra. Senador Saavedra. En contra. Presidenta. A favor. Ya lo he expresado a favor en los mismos términos de que creo que contiene con mayor claridad, sin establecer ningún contexto, ninguna frase que indique, a mi juicio, amedrentamiento de poder denunciar. Y creo que en ese contexto me parece que esta indicación cumple con ese objetivo, que es educar, prevenir sobre las medidas o aquellas denuncias que pudieran resultar inconsistentes. Creo que es el sentido de los protocolos, y en ese contexto es que, convencida por ello, voto a favor. Resultado de la votación, por la indicación de la senadora, presentada por la senadora Carvajal, 4 votos en contra, 1 a favor, rechazada. Presidenta, respecto de la modificación de una indicación que ya se había presentado respecto de la ley de bases generales, que es la norma espejo de esta letra E. Démosle lectura ¿La leo? Y la sometemos a votación. Perfecto. Entonces, la letra E, en este artículo 14 de la ley de bases generales, quedaría de la siguiente manera: las medidas de resguardo en el protocolo de prevención, las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las y los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos. Párrafo segundo. En los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral será aplicable lo dispuesto en los artículos 90A y 90B del Estatuto Administrativo, que dice relación con las normas de probidad que rigen a los funcionarios públicos. Esa es la indicación, presidenta. Perfecto. ¿Les parece entonces que lo sometamos a votación o bien como se señaló en la primera votación? Porque para los efectos yo, por supuesto, estoy en contra. Usted vota en contra, ya. Así es. 4 votos a favor, 1 en contra. Muy bien. Aprobada. Bueno, Nada ¿se ha más, terminado presidenta. entonces? Bueno, Sí. dado entonces esta última votación, damos por terminado este trámite y entonces aprobado y despachado de esta comisión A la el sala. proyecto Ley Karen a la sala. Bueno, yo sé que hay harta emoción contenida. No sé si Claudia quiere, antes de poder dar el cierre a esto, o la ministra o alguno de los colegas, para poder tomar unos minutitos de suspenso para luego continuar con los otros proyectos. Yo Le doy la agradecer. palabra a Claudia. Gracias, presidenta. Agradecer a cada uno por la voluntad que han tenido de escucharnos y de darle seriedad al Ejecutivo a este proyecto que de verdad que va a salvar muchas vidas. Karen es el rostro de muchas personas que hoy día están sufriendo en silencio. Así que muchas gracias, de verdad. Nos vamos muy contentos hacia la región de la Araucanía. Gracias. Bien. Le quiero dar la palabra también a Erika, nuestra colega parlamentaria, que también mozoneante, autora de este proyecto de ley. Así que recuerdo hace mucho, ¿cuánto fue? Un año o algo así, que me llamó la Erika por este tema y que recibimos, por supuesto, en nuestra oficina también en Chillán a propósito de esta ley. Así que bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo la verdad es que contenta de este avance. Agradezco a toda esta comisión por el trabajo arduo. Yo sé que hubieron diferencias y me alegra mucho
cuando se logra llegar a acuerdos. Yo creo que de eso se trata la política, que independiente de los sectores o los colores en donde cada uno se encuentre, aquí tenemos que poner en el centro a las personas. Y ese proyecto, este proyecto, eso es lo que busca, prevenir, cuidar, proteger sobre todo la integridad de cada persona, independiente si son hombres o mujeres. Aquí estamos hablando de la persona, del ser. Por lo tanto, agradecida de que avancemos, estamos ya a muy poco de cruzar la meta. Y por supuesto agradecer a Claudia y a todas las organizaciones, porque este proyecto, si bien acá en el Congreso nace desde esta diputada y desde otros parlamentarios que se sumaron, son ellas quienes traen este proyecto al Congreso, son ellas las principales impulsoras, especialmente Claudia, que lamentablemente vive un episodio súper doloroso para ella y su familia. Por lo tanto, solo felicitarla por la fuerza y el empuje que ha tenido, porque de verdad uno la ve con esa fortaleza y no sé si nosotros seríamos capaces de llevar un dolor tan grande y sobrellevarlo. Además, a escribirlo en un papel y tener esa paciencia y el coraje de seguir insistiendo y perseverando para que este proyecto no se quede solo en un proyecto, sino que sea una ley. Por supuesto, agradecerle también al Ejecutivo, a la ministra Janet Jara, por el compromiso, ministra, porque desde el año 2022, en el mes de abril, mayo, por ahí, cuando fuimos al Ministerio a conversar sobre este proyecto, desde el día 1 tuvimos buena acogida. Por lo tanto, yo agradezco mucho todo el trabajo que se ha realizado, a sus asesores, Francisco, que ha estado ahí muy comprometido con este proyecto también, y por supuesto a mi equipo parlamentario, que ha puesto también todo de su parte para poder estudiar y llevar este proyecto de la mejor manera posible. Así que muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, Claudia. Gracias, ministra, también. Vamos a seguir avanzando. Bien, ofrezco la palabra. Ministra. Sí. Gracias, presidenta. Quisiera agradecer a usted y a los senadores por esta tramitación, y quisiera contar que aun cuando estamos todos de acuerdo en la idea general, no ha sido nada fácil sacar este proyecto de ley adelante. Tuvo mucha resistencia. Ustedes saben que nosotros hemos implementado un marco de diálogo tripartito, pero muchas de ellas tienen su origen en cosas que no se condicen con la realidad. De repente prejuicios, temores, distintas situaciones. Entonces el cambio ahora va a ser legal, pero de aquí también tenemos todos que ponerle un esfuerzo, cambiar culturalmente. Quiero reconocer la interés de Claudia. Las situaciones de acoso laboral y de acoso sexual son muy complejas, pero además, cuando terminan, como en este caso, de una manera muy dramática a través de un suicidio, son muy complejas para quienes lo sobreviven, como sus familiares y personas más directas. Así que cuenta con nosotros. Aquí todos los parlamentarios han estado a disposición de apoyar. Por cierto, a veces tenemos matices y diferencias, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que quienes expresan incluso diferencias lo hacen en función de que esto mejore y salga bien. Y hoy día tenemos una buena noticia que darle a Chile. Esperemos que salga luego del último trámite y esperemos que esté este año, porque sería un año muy bueno. El 8 de marzo aprobamos el convenio 190 de la OIT y esta es la primera legislación que viene en cumplimiento de ese convenio internacional. Y creo que cuando hay una representación diversa de todo y de todo en temas que hasta hace poco socialmente ni siquiera eran visibles, ni siquiera eran vistos, vamos avanzando. Vamos avanzando. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Gracias. Yo también, para concluir, decir que la vida uno lo pone y la pone en lugares especiales, en momentos bien especiales. Me tocó presidir la primera comisión de Mujer y Equidad de Género que se formó luego de 206 años en el Congreso de la Nación. Y fue en aquellos años, en la Cámara de Diputados, donde la primera ley que logramos con celeridad y con compromiso transversal sacar adelante fue la Ley Gabriela. Vinieron muchas más, Ley Dominga, hoy día estamos con Ley Karin, y no es menor cuando uno señala que todas llevan el nombre de una mujer. Y eso debe hacernos mucho sentido, porque la realidad a veces nos golpea más allá que la teoría.
Y si a veces en mi rol y en ese contexto quiero también hacer un punto, he sido muy minuciosa y que quede absolutamente claro todo, porque sé la complejidad que nos toca a las mujeres cuando debemos defendernos en desigualdad de condiciones. Porque no nos creen, porque nos prejuician, porque en general sienten que lo que uno vive no es de la magnitud del que lo genera, y porque se siente a veces que a lo mejor la mujer, por esa calidad que la historia nos ha dado de supra resistencia, debemos ser capaces de sobrellevarlo todo. La familia, los hijos, el trabajo, todo lo que se nos ocurra en la mente. Y yo quiero decir que somos hombres en este mundo, somos mujeres, pero particularmente no somos superhéroes. No tenemos por qué sobrellevar todo. Y para eso es que necesitamos un Estado fuerte, con normas y reglas claras, con legislaciones que nos permitan salir al frente, defendernos bien para tener, como corresponde, justicia. Hoy día no vamos a hacer justicia con Karin. Llegamos tarde, como lamentablemente hemos llegado en este país a tantas leyes, porque probablemente yo ni ninguna de las que estamos acá puede decir que nunca ha sufrido violencia de género, que nunca ha sufrido acoso sexual, que nunca en la vida alguien disminuyó su decir, su hacer, y tuvo que hacer a lo mejor muchos esfuerzos para demostrar de qué estaba hecha. Y cuando digo que llegamos tarde es porque creo que no debemos nunca más llegar tarde. Suena a veces cliché decir ni una Karen más, pero probablemente hay muchas que hoy día están pensando si seguir o no en ese trabajo, si seguir o no con vida, porque ya, perdone la expresión, el pellejo no da para más. Y eso justifica que seamos municiosas y seamos precisas y visibilicemos lo que nos pasa también en la práctica y en lo cotidiano. Porque tampoco a veces es culpa de nuestros amigos, hermanos, padres, hombres, porque tampoco los educaron y tampoco entendían a lo mejor por qué esto no se expresaba. Y creo que en este paso que hoy día damos, lo más honroso para mí y tal vez lo que me enorgullece más de haber pasado por la Cámara y hoy día por el Senado es que hemos hecho una contribución en conjunto. Y eso hace que valga la pena esta pega. Que mañana, cuando tengamos una situación así, hayan reglas claras y haya justicia. Y no tengamos que nosotros morir por esas injusticias. Yo solo terminar diciendo, Claudia, a tu familia, como a la familia de tantas y de tantos, nuestro reconocimiento profundo a la sociedad civil. Pero también a nuestros colegas, senadores, que han sido parte y van a hacer seguramente lo que viene a la legislación. No nos quedemos nunca más atrás, no lleguemos tarde, avancemos siempre hacia la protección, la garantía y los derechos que nos asisten por el solo hecho de ser seres humanos. Así que mi valioso reconocimiento, mi gratitud, también por permitirme ser presidenta de esta comisión que hoy día saca adelante esta legislación, que así como anteaños, la ley Gabriela y otras, con nuestra colega Erika y muchas más y muchos más, hemos sacado adelante. Así que cuando se va una, se van todas. Cuando nos protegen a una, nos protegen a todas. Y cuando hay que defenderlas a una, nos defendemos todas. Así que gracias, colega, y gracias a ti, Claudia, por esa resistencia a tu familia. Y por supuesto, te lo agradece el país y este Parlamento. He dicho gracias. Por haberse cumplido... no, todavía no se ha cumplido. Vamos a hacer un suspenso de 5 minutos. Tenemos... ¿O no? ¿Son las 2? Perdón, vi que era la 1. Perdón. Les pedimos disculpas. Yo sé que Carolina me va a entender. Ella ha sido una gran senadora de nuestro país. Nos hemos imbuido en este tema que era tan relevante y tan importante. Así que las dejamos convocadas, lo mismo que a la representante de Ronda, que está ahí también por Zoom. Pero acá está también, pero no le veo el nombre a nuestra amiga, a la Ana Spoiler también. Las dejamos convocadas para la próxima semana, la vuelta de la regional, que sería
3 de diciembre. Muchas gracias, Presidenta. Solo hacerle llegar los saludos a todos, ahí a los ex colegas senadores, senadora usted, a la ministra, y felicitaciones también por este paso. Feliz de participar en la próxima sesión, ya lo habíamos Muy bien. anticipado. No les voy a pedir disculpas porque sé que ustedes están igual de orgullosas con esta legislación. Así que nos vemos nomás el próximo miércoles posterior a la regional. Bueno, ahora sí, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias.